Vamos a estudiar en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y todos vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre Jehová, en el dulce nombre del Señor Jesucristo, te pedimos esta noche que cubras con tu sangre nuestras vidas, este lugar, y envíes sobre nosotros el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que el Espíritu nos enseñe la palabra en esta noche, que si alguien escucha el audio, nosotros salir a la casa seamos completamente diferentes de cómo ha empezado esta palabra, hemos empezado a escuchar este audio. La gloria y la honra sea solo tuya, queremos escuchar tu voz. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén. Amén. Dice la santa palabra de Dios acá en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Jesús está a la puerta, anhelamos su regreso y para poderle ver tenemos que estar en santidad. La mejor manera de hallar santidad nos la enseña la misma palabra. La palabra no es algo, es alguien, es Dios. Y para entender esta palabra, lo primero que tenemos que hacer es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Esa relación de nosotros con Dios cuando declaramos que Jesús es el Señor no es una relación de labios, sino de corazón. Poner a Jesús como el que manda en nuestra vida y nosotros los que obedecemos. Pero para saber que vamos a obedecer tenemos que escudriñar la Biblia y saber con claridad lo que Dios quiere de una forma personal para mí. Aunque esté hablando para muchos, siempre la Biblia es Dios hablándome de una forma personal. Si yo le digo a Jesús que Él sea el Señor de mi vida
y le pido que me perdone el pecado que yo he hecho, que me cubra con la sangre que Jesús derramó en la cruz, me envíe el Espíritu Santo y haga de mí esa persona que cuando Él me llame a cuentas porque yo muera o Cristo regrese por segunda vez, yo pueda ir a esa patria celestial. Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, entonces comprendo que con el Espíritu Santo, que es Dios mismo en esta tierra, hay también muchos seres creados por Dios que se han rebelado contra Él. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, esos seres los hizo Dios en el tiempo que Él quiso. Y esos seres, muchos se rebelaron contra Él. Nada decimos que no esté en la Biblia. Así que en la Biblia dice, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, el verso 10, Dios a través del amado apóstol Pablo nos enseña que no tenemos lucha. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es Efesios 6:10. Vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, ahí nos aclara el apóstol Pablo, Dios mismo a través de él, que es el que inspira la Biblia a todos los escritores de la Biblia, porque la Biblia es la voz de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Dios creó al hombre, había creado antes seres espirituales junto con él. Entre ellos había uno muy precioso que se llamaba Luzbella o Luzbel. Se rebeló contra Dios y antes de rebelarse engañó una parte grande de los ángeles del cielo. Fueron lanzados sobre la tierra, por eso al comenzar la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, gobernaba la oscuridad. Pero este día el Señor, a través de la carta del amado apóstol Juan, en el capítulo, la primera carta, en el capítulo 4, el verso 1, nos llama a que recordemos eso, que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus si son de Dios. O sea, si están con Dios o están contra el Señor Jesús al estar en esta tierra, dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. Si no siembras, desparramas. No tenemos lucha contra carne y sangre, sin embargo, esos seres que se han rebelado contra Dios andan generalmente metidos en cuerpos de hombres que se han rebelado contra Dios y hacen cosas que ya ni los hombres que los poseen o que son el lugar en el que ellos habitan tienen ni conciencia de que son instrumentos del maligno. Hay que probar los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Cuando no nos metemos con la oscuridad, la sangre de Jesús cubra, estamos guardados por la luz, que es ese recibir a Jesús. Jesús es la luz, es la vida, es la verdad, es Dios, que se ha hecho hombre y vino a esta tierra. Entonces estamos protegidos por Jesús, por su sangre, por el maligno, no nos puede tocar. Pero sin embargo hace fuerza para hacernos la vida a cuadritos. Cuando el Señor Jesús iba a ser llevado a la cruz, le dijo a sus discípulos que velaran y oraran para que no cayeran en tentación. Que a la verdad el corazón está dispuesto, pero la carne es débil. Que Satanás, que es un querubín que estaba con Dios, se ha rebelado contra Dios y ha sido lanzado sobre la tierra, los había pedido, o sea, había pedido permiso a Dios para zarandearlos. Este es un tiempo final y Dios ha dado permiso de que seamos zarandeados. Dios nos anunció el tiempo que estamos viviendo, así que la Biblia misma nos aconseja resistir al diablo, porque Él huirá de vosotros. Es solo Dios el que puede protegernos y ampararnos, cubriéndonos con la sangre de Jesús, la que hemos aceptado cuando le recibimos como Señor y Salvador, como limpieza de nuestro pecado. Hará también un vallado alrededor de nosotros y nos protegerá del maligno, pero también invocando el nombre de Jesús sobre nuestra vida.
Así que la Biblia nos amonesta aquí en Primera de Juan, en el capítulo 4, a que no creamos a todo espíritu, sino que los probemos. Nos preguntaremos cómo hacemos eso cuando tenemos una medida en nuestra casa de 1 metro y resulta que no mide 1 metro, sino 80 centímetros. Todo lo que midamos estará mal, porque pues el metro que tenemos está mal. Mide 80 centímetros y nosotros creemos que mide 1 metro, entonces todo saldrá mal. Lo mismo pasa con Dios. Si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no sé qué es de Dios y qué no es. La Biblia misma dice en los evangelios, cuanto más dará Dios el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Si yo me arrodillo allá en mi lugar secreto, el lugar secreto es donde estás tú con Dios, que puede ser en medio de una multitud, pero estás tú con Dios, ese es el lugar secreto. O allá en tu casa o en un lugar que puedas estar apartado, o en medio de una multitud, pero concentrado, apagando las voces del mundo, tu misma conciencia, y estás allí solo con Dios. En ese lugar secreto le pides a Jesús, al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré. Le pido al Padre en el nombre del Señor Jesús que me envíe el Espíritu Santo y Él lo hará. La Biblia dice que Dios es un Dios bueno, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, buenos regalos, cuanto más Dios nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, es como si tuvieras la medida perfecta de saber qué espíritu tienen los demás. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, sabrás que otras personas no lo tienen. Y es tiempo final para que no te engañes, y sobre todo no te engañes en la soberbia y la altivez, de sacarte limpio, y que el día final sea un día de confusión perpetua y escuches la voz de Dios y te diga que no te conoce, que te va a echar al fuego preparado para el diablo y para sus ángeles. Es mejor en humildad arrodillarme, pedirle a Jehová en el nombre de Jesús, cubriéndome con la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo esté en mi vida y yo sepa con claridad que la gente que está frente a mí, qué espíritu tiene. Dice que en este tiempo hay que probar los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esta palabra es muy, muy bella y está abierta en esta noche para nosotros. Esta palabra tiene el significado de que si Jesús vino en carne y fue santo, sin santidad nadie verá a Dios, porque Jesús vino para que tú y yo fuéramos santos. Realmente el que es santo dentro de nosotros es Él mismo. Cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, ya no vivo yo, porque he elegido hacer la voluntad de Dios buscando la Biblia y averiguando a través de la oración cuál es su voluntad. Entonces la santidad está en mi vida. Realmente soy santo porque el que está en mi vida es santo. Y al estar Jesús en mi vida, realmente confieso que Jesús vino en carne porque vence en mí como venció en él. Él no cometió ningún pecado y espera que tú y yo lleguemos a ese estado de pureza y santidad, viviendo sometidos al Señor, y sometimiento sería una palabra como ofensiva a Dios, más bien agradecidos y humildemente de rodillas en sus pies, probando su voluntad en oración, leyendo la Biblia, alcanzaremos la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y sigue en pecado está mintiendo y no tiene el Espíritu de Dios. Porque si de verdad Jesús vino en carne y tú lo tienes en tu corazón, Él ha vivido todo lo que tú has vivido y fue tentado de todas las formas como tú estás siendo tentado. Y no hay posibilidad de que no venza en ti, porque la palabra misma dice que nosotros haríamos cosas mayores que las que el Señor hizo. Obviamente no vamos a superar la santidad de Dios, pero sí alcanzaremos la estatura de Cristo. Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne, pero que no lo hace de labios sino de corazón, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne es aquel que da toda excusa para decir que tiene que vivir en pecado porque es que ¿qué podemos hacer? No es así.
No es así. Si realmente Cristo está en tu vida, el hombre ha roto, ha vencido el pecado, porque Jesús ha vencido el pecado en ti. No realmente eres tú, sino Cristo en ti. Entonces, el vivir en una vida victoriosa depende de que yo esté ligado al Señor. Y al decir que Él es mi Señor, estoy continuamente leyendo la palabra que, como dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con leer la palabra de Dios. Y al orar y buscar a Dios, esa palabra se volverá real en mí y me hará santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Dice la palabra, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién vencimos? Al espíritu del anticristo, que habla aquí en primera de Juan 4:3. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el que quiere decir que no podemos ser santos, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Hemos vencido al maligno con una vida recta, con una vida pura, que no la vivimos nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Que podemos decir juntamente con el apóstol Pablo día con día, no viví este día yo, sino que lo vivió Cristo a través de mí. Y por ello he vencido y soy victorioso. Porque mayor es el que está en nosotros, que es el Santo Espíritu, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Están saturados y por eso debemos luchar para que el mundo no nos sature. Cerrar toda puerta, tapar todo oído, apartarnos. El que ama al mundo no ama a Dios. No podemos claudicar en dos caminos. ¿Estamos con Dios o estamos contra Él? O somos del mundo o somos del Señor. Vencemos el mundo cuando hemos tomado la decisión que Jesús sea nuestro Señor. Y juntamente con ello aplicamos la palabra, la leemos, cantamos salmos, himnos, hablamos la palabra, la escribimos en los postes, pero más que escribirla allí como fariseos que ya no somos, la escribimos dentro de nuestro corazón. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Cuando conocemos a Dios sabemos claramente que sí se puede vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y entonces no nos cerramos a la idea de que sin santidad nadie verá a Dios. Amados, dice la palabra, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esta palabra concluimos la obediencia a los mandamientos. Jesús resumió los mandamientos en dos. Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza. El Señor Jesús agregó para parafrasear y explicarme es más con toda la mente. Si amamos a Dios, obedecemos sus mandatos. Y sus mandatos son leer la palabra y vivir recta y santamente. Y el segundo mandamiento dice, amarás al prójimo como a ti mismo. El que no ama a su hermano que ve, no ama a Dios que no ve. El amar a las personas no viene de nosotros como la santidad, sino de el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Y nuestro trabajo es doblar rodilla y decirle al Señor que podamos ver las personas y sentirlas como Él las siente. El Señor las sintió de tal manera en su corazón que murió en la cruz por ellas. El Señor pudo renunciar a morir por nosotros en la cruz, pero su amor, el amor del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, fue más grande y venció en la cruz y murió por nosotros. Nadie tiene más amor que este, que uno que da la vida por los amigos. Dios quiere que amemos las personas. Yo no las puedo amar, ni yo tampoco, pero tú y yo, habiendo dicho que Jesús es el Señor, nos ponemos de rodillas, clamamos al Señor y rogamos que Él nos enseñe a ver las personas y amarlas como Él las ama. Nosotros tenemos este mandamiento, terminamos allí, primera de Juan 4:21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos oído, te pedimos que nos la hagas entender, que la pongamos por obra. Tú estás a la puerta, Jesús, tú eres el Señor.
Jehová, en el nombre de Cristo, ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo,